Cuando nosotros mezclamos el hambre material con el hambre espiritual, hay problemas. La generación de este tiempo está buscando quién pueda suplirle sus necesidades materiales. Pero lo que la gente no sabe, que lo primero que se supera la necesidad espiritual para poder tener paz, para poder tener tranquilidad. Dios no hace asunciones. Este evangelio vino para todo el que crea en él. A su nombre. La verdad que yo vivo orgulloso de pertenecer a la iglesia que tiene todas las damas y mujeres más hermosas. Y para los hombres celosos, les voy a decir como dicen los mexicanos, aquí también están los machos cristianos que hay en la iglesia. Quiere decir, Aquí somos todos novias de Cristo. quiere decir que Dios está aquí en este lugar. Abril hace honor a su nombre, el mes de abril, porque en el mes de abril abren todos los capullos las rosas. Y mayo recibe todas las flores abiertas. Yo quiero que esta mañana ustedes abran sus corazones y su mente para que puedan oír la palabra de Dios y puedan oír qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Y pido, como decía el profeta Jeremías, Padre, yo soy tosco y no sé hablar. Y eso digo yo también esta mañana. Yo no sé hablar, pero Dios sí sabe hablar. Amén. Hablar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de entrar en la palabra de Dios, yo quiero hablarle de una cárcel. Ustedes saben que es una cárcel donde hay gente prisionera o donde hay gente presa. Y quiero hablarle de una cárcel que tiene la mayoría más grande de gente presa. Una cárcel de máxima seguridad. En Nueva York había una cárcel que llamaban Alcatraz. Esa cárcel estaba en una isla y dice la historia que en esa cárcel nadie podía escaparse. Pero resulta que hubo alguien que supuestamente, pero no se está claro, de que salió de esa cárcel y hasta una película hicieron. Pero en realidad no se sabe si en verdad escapó. Pero esta cárcel es mucho más fuerte que esa cárcel. Porque esta cárcel, cuando usted va entrando a esa cárcel, tiene un tremendo letrero bien grande, que usted lo lee, y esa cárcel se llama necesidad. La necesidad en estos tiempos es algo que ha crecido bastantemente. Y todo el mundo necesita. Necesita el rico guardar su riqueza. Necesita el pobre porque no tiene nada. Necesita el flaco engordar. Necesita el gordo rebajar. Necesita el que no tiene empleo, un trabajo. El que tiene un trabajo necesita que lo aumente porque el dinero no le alcanza. Y hay muchas necesidades. Necesita la tierra que llueva para que los frutos sean recogidos. Y así nosotros vivimos en una gran necesidad. Por cierto, mi esposa ayer necesitaba un tinte y me mandó a comprar un tinte para llenarse. Porque esa es
la vida. Desde que usted nace, el niño grita porque necesita los brazos de su madre para que lo consuele. Pero también hay otra necesidad. Necesita el que está solo un compañero. Necesita el que está olvidado que alguien lo recuerde. Necesita el oprimido que alguien cuente con él. Le dé libertad. Y le dé la libertad. Exacto, hermano. Necesita el caído que alguien le dé la mano para levantarlo. En esta mañana, en la iglesia Camino de Esperanza, hay una persona aquí entre nosotros que le promete y no promete a nosotros, no le promete que le va a desaparecer la necesidad. Porque mientras nosotros estemos aquí en este mundo, es necesaria la necesidad. Pero sí le promete poner en segundo lugar toda la necesidad. No importa la que sea. Él suple cualquier necesidad. Si necesita salud, Él le da salud. Si necesita un amigo, Él es el buen amigo. Amén. Y esa persona es Jesucristo, el Hijo del Espíritu Santo. Y Él está aquí para nosotros en esta mañana para suplirnos toda nuestra necesidad. Y decir, como dijo el salmista, Jehová es mi pastor, nada me falta. Gloria a Dios. Qué bueno es cuando uno tiene a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro amigo, quien nos ayuda en nuestros momentos difíciles. La palabra de Dios es tan rica que solamente oír el testimonio de la hermana Marta, yo diría que ya la iglesia recibió un mensaje. Porque esta palabra de Dios dice que será predicada hasta con testimonio. Y con el testimonio que Marta dijo, es para uno sentirse más que victorioso, porque ella, contando con Jesucristo, no importándole su dolor, vino caminando a oír palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. En esta mañana, quiero decirle que Dios no es un Dios de confidencia. Porque cuando oí al pastor, yo no he hablado con el pastor, ayer lo llamé, pero no hablé del mensaje. Y resulta que cuando él se paró aquí, dio prácticamente una introducción de lo que yo voy a hablar en esta mañana. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Porque en esta mañana quiero hablar de un siervo que era un hombre temeroso de Dios, un hombre que oraba a Dios, un hombre que iba a la iglesia, pero necesitaba algo. Pero necesitaba algo. Y queremos, y le invito a que vamos a Hechos, capítulo 10, y vamos a leer del capítulo 10, el 1 hasta el 6, y ahí vamos a brincar al 9 al 17, después al 22 al 26 y después al 42 48. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria
delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Amén. El 9. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendían algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez y le dio, y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, la cual preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. El 22. Y ellos dijeron, Cornelio centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tu palabra. Entonces, haciéndolo entrar, lo hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró, mas Pedro levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. El 42. Y nos mandó que prediquemos al pueblo y testificaremos que Él es el Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeran recibieran perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. Alabado sea.